Buenos días. El tema es bastante denso. Yo voy a tratar de presentarles lo que más, como lo que creo yo que es lo más usual o lo que me han preguntado. Pero van a quedar muchas cosas que no vamos a poder ver. Para introducir un poco, entonces, ¿qué es APA? APA es un estilo bibliográfico de la Asociación Americana de Psicología, ¿sí? Que además no solo es un estilo bibliográfico, está toda una serie de cómo debe presentarse un trabajo de investigación. En esta presentación yo solo me voy a enfocar al estilo bibliográfico, no a los elementos que debe tener un trabajo derivado, que de esa manera uno debería elaborar cualquier documento académico, que debe tener una introducción, debe tener una metodología, debe tener unos resultados. Y ellos hacen una serie de recomendaciones de cómo deben ponerse las gráficas, los cuadros, no sé qué, pero yo no voy a revisar eso, solo me voy a centrar en el estilo bibliográfico. Es un poco como lo que hace el ICONTEC, que el ICONTEC te dice, usted tiene que poner las tablas, los cuadros, los no sé qué, así, organizar. Es lo mismo, pero aquí solo nos vamos a centrar en el estilo bibliográfico, porque pues es bastante, ¿cierto? Vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver las citas y las referencias bibliográficas con APA, séptima edición. Y bueno, voy a minimizar esto. Entonces, voy a colocarles esto con toda la pantalla. Vamos a esperar un poco. Listo. Voy a bajar esto por acá para que no estorbe. Entonces, APA hace algunas, digamos, ellos tienen establecido algunos principios que hay que tener en cuenta a la hora de citar. Recuerden que cuando uno elabora un trabajo académico, cuando yo estoy haciendo un trabajo académico, yo incluyo unas citas dentro de ese trabajo académico. Es decir, yo baso lo que yo argumento, mis resultados o mi revisión de literatura en lo que han escrito otros. Ellos lo que dicen es que nos debemos asegurar de la ortografía de los nombres de los autores y de las fechas de publicación, ¿sí? Y que esos nombres de esos autores y esas fechas de publicación coincida la cita con la referencia bibliográfica. ¿Qué otra sugerencia ellos nos dan? Nos dicen, citen los trabajos que haya leído y que esos trabajos usted haya incorporado ideas en su escritura. O sea, yo no puedo llegar y ponerme a sobrecitar. O sea, voy a ponerme en un montón de citas porque yo necesito que mi profesor vea que yo leí mucho, cuando a lo mejor yo no leí mucho, sino que yo simplemente estoy citando por citar, ¿sí? Dice también que hay que citar aquellos trabajos que nos proporcionan información clave, que nos permiten respaldar o disputar, o que nos ofrecen definiciones o datos críticos. Dice que también debemos citar solo aquellas citas que son necesarias. No hay que exagerar, pues, en nuestros trabajos. A ver. Otra de las cuestiones que ellos recomiendan, cite las fuentes primarias. Ellos dicen que evite el usar citado por. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno ve que otro escribió algo en un documento y dice, lo citó fulano, entonces cuando uno lo va a citar en su trabajo, uno dice, Rojas citado por Arango. Pero resulta que a veces esa cita puede ser errónea, puede, no sé, tener algún problema. En la literatura hay citas falsas. Hay gente que, ¿y por qué si son citas falsas? Por eso. Porque vemos que, dice que este concepto lo dijo fulano. Entonces yo no uso el citado por, pero yo no voy a la fuente, sino que digo como lo dijo Rojas y ya lo dijo entonces yo tomo Rojas. Y resulta que esa información no está publicada. De repente fue un documento que Rojas le pasó a esa persona
y esa persona no supo, digamos, construir la cita, o esa persona la vio en otra parte y hizo lo mismo que usted está haciendo. Entonces dicen que APA recomienda no usar citado por. Dice que se deben citar todas documentar las fuentes para documentar todos los hechos y cifras que se mencionan. Por ejemplo, si yo digo Colombia produjo 5.000 millones de toneladas de arroz, eso no lo dijo usted, eso lo encontró usted en algún lugar. O en Colombia, con la COVID-19, murieron 5.000 personas, o 100 personas, o en Córdoba murieron 3. Eso no lo dijo usted. Usted eso lo tiene que argumentar con una fuente. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dice que siempre debemos proporcionar en nuestros trabajos la cita de autor-fecha, ¿cierto? Dice que cuando no se puede recuperar las fuentes, por ejemplo, cuando son comunicaciones personales, también las podemos citar. Y lo otro que dice es, si usted cita una página en línea, o sea, corrobore que esa página existe. Si esa página ya no está disponible, ya no hay manera de recuperarla, dice que la debemos evitar. O sea, no debemos usarla en nuestra fuente de información. Entonces, a veces hemos consultado alguna información en una página de la FAO, en una página de la OMS, en fin, en tantas páginas. Pero resulta que a veces cambian de direcciones, pues desaparecen. Entonces, es bueno que si volvemos a usar esas fuentes, siempre verifiquemos que esas direcciones en realidad sí estén. Si no, lo mejor es o actualizar la página o simplemente eliminarla. Entonces, hay dos formatos de citas. Las citas en paréntesis y las citas en forma de narración. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser una cita en paréntesis? Aquí, ¿sí? Este es un ejemplo que yo saqué de algún texto. Entonces, la persona hace un parafraseo o expone o explica en su escrito unas ideas. ¿Qué hace al final? Pone el apellido, coma, 2001. ¿Cuándo voy a usar la abreviatura o la locución latina? Porque es una locución latina, tal, que significa hay otros. Cuando son más de 3 autores. Entonces, si aquí hubiesen 3 autores, yo cito a los 3 autores. Pero si fuesen más, tendría que poner Guitar y tal 2001, ¿sí? Pero en este caso, pues no es sino un autor y aquí está la fecha. Entonces, este es un ejemplo de citación en paréntesis. Es decir, yo construyo un párrafo y al final de ese párrafo o en la mitad de ese párrafo, en un punto aparte, yo lo que hago es agregar de repente quién está también corroborando, diciendo eso que yo estoy diciendo, solo que yo lo estoy diciendo con mis argumentos y mis propias palabras, pero no del todo, eso es una idea mía, ¿cierto? Esta es otra forma de citación en la narración. Conde 2003 plantea, refiriéndose a ta. Esta es otra forma, ¿sí? Es decir, yo también podría poner, según Conde 2003, quien se refiere a la enseñanza a distancia. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, yo escribí todo. Y al final, pongo mi cita. En este caso, simplemente ya el apellido no está dentro del paréntesis, está por fuera del paréntesis, pero esto también es una cita, está dentro de esa forma, digamos, de citaciones, esas citaciones dentro de la narración. Entonces, acá nos dicen, acá hay otra parte, a ver, déjenme ver algo, ok, sí. Entonces tenemos la citación en paréntesis, que es esta. Y la otra forma que es la citación dentro de la narración. Y acá hay algo que nos dice APA, que es el nivel apropiado de citación.
Dice que la cantidad de fuentes van a depender del propósito que usted tenga de su trabajo, ¿sí? Va a depender de eso. Dice que APA lo que recomienda es citar una o dos de las fuentes de las más representativas para cada punto clave. Ellos lo que dicen es que uno no debe, pues en un párrafo, cuando está haciendo una serie de situaciones, agregar un montón de citas, es lo que ellos manifiestan. A no ser de lo que usted esté haciendo sea la revisión de literatura, la cual usted tiene que hacer una lista exhaustiva de referencias. Y lo otro, que es usted cuando hace la citación, usted le proporciona, usted está reconociendo el trabajo de otra persona. Usted está dándole reconocimiento a esos autores o a ese autor que escribió eso, que le está ayudando a argumentar o contraargumentar o consolidar o darle mayor énfasis a lo que usted está haciendo. Ahora venimos a otra parte que es la cita textual. Entonces recuerden, hace un rato les hablaba de la cita que es en paréntesis o dentro de la narración, ¿sí? También hay una cita textual. ¿Qué dice APA? Ellos sugieren procurar no usar demasiado la cita textual. Eso es lo que ellos dicen en su manual. Dice que la cita textual es una cita directa, que lo que hacemos es reproducimos, copiamos textualmente una oración, un párrafo o la idea de otro encontrado en otro trabajo que ya ha sido publicado. Aquí lo que les decía, que ellos sugieren que es mejor parafrasear en lugar de citarlas directamente. Dice, ellos lo sugieren porque dicen que la parafraseación pues, le permite ajustar el material al contexto de su papel y estilo de escritura. Sin embargo, a veces es necesario hacerlo. Esto no quiere, ellos no están diciendo, nunca lo usen. Están diciendo también que hay que usarlo con moderación, porque a veces uno se encuentra con trabajos que son citas textuales, citas textuales, citas textuales. Y entonces, ¿dónde está el aporte del autor? ¿Dónde está la idea del autor? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Entonces, fíjense que aquí tenemos una cita textual, ¿sí? Este ejemplo lo tomé yo de APA. Entonces, otra vez, es un fragmento que extraemos de un texto que nos sirve para argumentar, debatir, discutir, o simplemente darle más realce a lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que aquí dice que los equipos efectivos pueden ser, en fin, describir las dificultades porque hay unas comillas, ¿cierto? Cierran las comillas, hay un paréntesis, ponen Ervin, tal, punto, coma, el año y la página en la que se tomó, de la que yo tomé textualmente eso. Entonces, ¿qué significa tal? Que son más de 3 autores. ¿Cuándo voy a usar este tal? Cuando tengo 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 autores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ellos sugieren. Ese es el estilo como lo deben poner. Yo he visto que algunos llegan y ponen un punto aquí y ponen un punto aquí. No. El punto aquí no va. Se pone al final. ¿Dónde tomé este ejemplo? De esta página, que es en la que yo me he basado. Ahora, a veces hay citas textuales en la que acabamos de ver, es una cita que es de un renglón. Pero cuando las citas sobrepasan las 40 palabras o más, eso normalmente son más de 3 renglones. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ellos lo que sugieren es que esa cita toca ponerla en sangría, en un tamaño de letra más pequeño, no hay que utilizar las comillas, no hay que agregar espacios adicionales y hay que usar la citación, poner igual el autor, el año y la página. ¿Cómo sería? Esta es una cita
Esta es una cita en bloque con una cita en paréntesis, ¿sí? Entonces aquí dice, los investigadores han estudiado cómo las personas hablan sobre sí mismas. Y ellos ponen la cita. Aquí ya no van comillas. Miren que está en sangría. ¿Qué significa en sangría? Como metidita. Bueno, tendría otra expresión, pero no la puedo decir. Como de lado, ¿cierto? Como si yo corriera un poco. ¿Cuánto nos dicen ellos que tenemos que correr al margen 0.5 pulgadas? Ustedes saben que cuando estamos en el Word, en la parte superior hay una regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mover 0.5. ¿Y cómo nos va a quedar? Así. No se van a poner comillas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay más de 3 renglones. Aquí hay más de 40 palabras. Entonces, fíjense que ellos aquí ponen el punto, ponen los autores, aquí son 2. Entonces, usan el i, la coma, el año y la página. Luego, dice la cita en bloque con cita narrativa. Entonces aquí dice, Flores et al. Describe cómo ellos, los investigadores direccionan potencialmente, cuando el trabajo, no sé qué, y hacen una cita, ¿sí? Y al final, ¿qué están citando? Solo la página de donde tomaron eso. Entonces, son 2 formas. ¿Cuál es la que más usamos? Esta. Pero también podemos intentar incorporar en nuestros trabajos la que dice cita en bloque con cita narrativa, ¿sí? Ahora, este es un uso del citado por en una cita textual. Entonces, fíjense que es importante que cuando usemos el citado por, tengamos en cuenta que tendremos que agregar, en este caso, en la lista de referencias, a Touraine, y tenemos que agregar a Gómez. A los 2 hay que agregarlos en las referencias bibliográficas. Algunas revistas, por ejemplo, cuando nosotros queremos someter un artículo a una revista, tenemos que leer con mucha atención las instrucciones para los autores. Y al leer con mucha atención las instrucciones para los autores, es muy importante que tengan en cuenta que hay revistas que dicen no use citado por. Es decir, que váyase a la fuente. Si aquí dice que Touraine, citado por, ¿qué tengo que hacer? Irme a la fuente, a buscar este. Si no lo encontré, pues la recomendación es no citar. Entonces, es preferible usar fuentes de información de primera mano, pero si es necesario hacerlo, pues este es como un ejemplo que encontré yo del uso del citado por. Aquí tenemos esta raya no la puse yo, no sé quién puso esta raya, pero yo no fui. Aquí, parafraseo. Estas son algunas puntualizaciones sobre el parafraseo. Tenga en cuenta que, ¿qué hacemos cuando hacemos parafraseo? Reafirmar la idea de otro, o su propia idea publicada anteriormente en sus propias palabras. También, ¿qué hacemos cuando parafraseamos? Resumimos. Sintetizamos información de una o más fuentes. Y lo otro es que cuando parafraseamos nos tenemos que enfocar en una información significativa, tenemos que comparar y tenemos que contrastar detalles relevantes. Dice que normalmente los autores parafrasean las fuentes de información que usan todo el tiempo, en lugar de citarlas directamente, es decir, hacer citas textuales, porque eso es lo que el APA recomienda. Dice que pues, los autores deben emular más la práctica del parafraseo, más que hacer citas directas, ¿sí? Eso es lo que dice APA. Entonces, saber todo esto es importante. Bueno. Aquí, fíjense que este es un párrafo. ¿Qué hace esta persona? Construye este párrafo, parafrasea y
fíjense que acá al lado izquierdo de la pantalla, hay en unos recuadros de color rojo. Entonces fíjense que aquí está esta idea y el autor pone de dónde lo tomó. Aquí hay otro, ¿sí? Que está parafraseando. Entonces aquí tenemos el estilo, el tipo de cita en paréntesis, el que es narración y de nuevo narración, ¿cierto? Entonces aquí, nuevamente, ¿qué hacemos cuando parafraseamos? Usamos las ideas de otros autores. ¿Qué hacemos? Las decimos en las propias palabras del autor del trabajo, o sea, de nosotros mismos. Entonces, siempre que parafraseamos, que sabemos que esa idea que nosotros estamos parafraseando no es de nosotros, pues tenemos que hacer este tipo de, darle el reconocer a ese que estuvo diciendo, al que ya lo dijo, al que tuvo esa idea, y que yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con esa idea. Porque parafrasear no significa que yo tenga que estar de acuerdo con la idea. Yo puedo parafrasear, pero discutiendo lo que el otro está diciendo, ¿sí? Entonces, pero estoy parafraseando. Yo puedo decir, según Gómez, la educación virtual es un fiasco. Sin embargo, esa posición es pero yo tengo que decir de dónde yo estoy contraponiendo mi idea. Y lo otro que es muy importante es que siempre cuando vamos a parafrasear, pues tengamos en cuenta el estilo bibliográfico. En este caso nosotros estamos revisando APA. A veces las revistas usan APA, pero no, el APA no es la 7ª edición. O usan APA, pero tienen algunas, digamos, modificaciones leves o algunas particularidades. Entonces yo tengo que leer las instrucciones muy bien de la revista para poder someter un artículo a publicación en esa revista. Ellos pueden decir, uso APA, pero yo tengo que leer, revisar. Generalmente hay unos ejemplos de cómo deben ir las referencias. En este caso, cuando tenemos lo que les decía, cuando tenemos más de 3 autores, vamos a usar el etal. En la 6ª y en la 7ª edición, el etal ya no se pone en cursiva, se pone en letra normal. Dice la ortografía que cuando son locuciones latinas las debemos colocar en cursiva, pero APA elimina en la 6ª y en la 7ª la cursiva en el etal, ¿sí? Lo que sí va es al punto coma. A veces aparece al sin el punto. Y recuerde que esa locución significa y otros. Y sí tienen que poner el punto y hay que poner la coma. ¿Qué significa esa coma? Esa coma significa que separa del nombre del autor al año. Esos signos de puntuación en una referencia tienen un sentido. Recuerden que no todos las personas tenemos el mismo alfabeto, ¿cierto? Entonces, si hay una coma, si hay 2 puntos, si hay paréntesis, cuando un chino o un japonés pues vea una referencia, él podrá por lo menos saber, si bien no va a poder tal vez saber qué es Rangel, podrá saber qué es Rangel y qué tal, y que hay un punto y que seguramente lo que viene es el año. Entonces, por eso es esas puntuaciones, porque esas puntuaciones lo que hacen es darle orden a los elementos. Y que así sepamos que después del autor va el año, que después va el título, que después va eso. Entonces ese también es como el sentido. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué hay que poner tantos puntos, tantas comas? No, todo eso tiene una lógica y tiene un sentido. Acá tenemos otra vez un poco el uso del citado por. Dice nuevamente que volvamos. Yo aquí soy un poco repetitiva porque considero que a veces la repetición hace que entendamos más las cosas. Entonces, nuevamente, usar fuentes primarias, ir al contenido original. No sabemos si esa fuente que citó ese autor y que aparentemente nos sirve a nosotros, esa cita sí sea real, si se haya publicado, si exista. Entonces, siempre ir a la fuente principal. Citar esas fuentes en caso de que nos toque hacerlo, pero con moderación.
vamos a suponer cuando ese trabajo original está agotado, no lo hemos podido encontrar o está disponible en un idioma como el japonés o el chino o el hindi y nosotros no sabemos de esos idiomas y del árabe. Entonces, pues nos tocará tal vez llegar a ese citado por, pero procurar, intentar no usarlo. Dice que como buena práctica hay que ir a la fuente principal, leerla, realizar la cita directamente. Dice que en lugar de citar la conferencia de un instructor o un libro de texto o una enciclopedia que a su vez cita investigación original, pues prefiere encontrar, leer y citar la investigación original que está dentro de esas guías, sin decir que no las tiene que revisar o que no las tiene que leer o que no las puede citar. Hay enciclopedias, si ustedes han visto la Wikipedia, que es una fiel copia de una enciclopedia en papel. ¿Qué hace la Wikipedia? ¿Qué hace la enciclopedia? La enciclopedia se reúnen un montón de expertos sobre un montón de temas, construyen unas entradas, por ejemplo, cambio climático. Entonces definen qué es cambio climático, hacen una serie de observaciones sobre el cambio climático y al final ponen una bibliografía en la que se basaron para construir esa entrada de cambio climático. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que, ok, vayamos a la definición de esa enciclopedia, revisemos lo que dice para entender cambio climático, pero que en esa bibliografía que aparece ahí, porque cualquier buena enciclopedia debe tener una bibliografía con la cual fue creada esa entrada, nos vayamos a revisar esa bibliografía que está en esa entrada, Entonces, si ese señor, normalmente no van a poner 10 o 20 artículos, ponen 2 o 3. Bueno, este se basó en esa entrada para hablarnos de las repercusiones que tiene el cambio climático, lo define y nos dice que la definición aparece tal vez en el primer documento que definieron cambio climático. Entonces yo necesito ir a ese documento. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y busco esa primera referencia de cambio climático, ¿cierto? Busco esa primera referencia de cambio climático y cito esa primera definición de cambio climático. Pero entonces, fíjense que de una fuente secundaria fui a una fuente primaria. La enciclopedia es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque está basada en otras ideas, en otros trabajos. Entonces, aquí otra vez tenemos el citado por. Acá hay una cita y me dice Ministerio de Salud, Sí, acá está. Los datos del Banco Mundial citado por el Ministerio de Salud. Entonces, fíjense que acá, ¿cómo pusieron? Ministerio de Salud, resolución, Pero aquí también, acá debería aparecer también Banco Mundial, también la referencia al Banco Mundial. Ahora, la pregunta, en este caso, yo debí irme a buscar los datos del Banco Mundial y no quedarme con el Ministerio de Salud. Pero bueno, es un ejemplo del citado por. Aquí, uso el citado por en la lista. Entonces, fíjense, los elementos que conforman una referencia bibliográfica. Aquí yo tengo mi referencia citado por Gómez. Y acá tengo otra, Romer, citado por Azoré. También debería hacerle referencia a ese. Pero, como les digo, APA sugiere que no usemos eso. Entonces, tampoco le dan, como ellos sugieren no usarlo, al menos en su página en internet, no le dan tanto realce. Ahora, vamos a ir ahora sí al tema que es esencial. Estuvimos viendo que cómo debemos citar dentro de nuestro trabajo. Una vez que hemos elaborado el trabajo, lo primero que debemos hacer es leer, ¿sí? Uno no puede hacer un trabajo, sentarse en una silla, entro al Google, al rincón del vago, bajo el documento y me pongo, entonces copio un párrafo de aquí, copio un párrafo de allá y lo pego. Y así construyo un trabajo. No, uno no debe hacer eso, porque nos estamos formando para ser profesionales. Y cuando vayamos a ejercer un cargo como profesional, nos van a pedir informes, nos van a pedir guías, nos van a pedir manuales. Y esos informes, esas guías, esos manuales, todos esos documentos tienen que estar bien construidos. Y seguramente tendremos que citar y usar bibliografía. Entonces, lo lógico es que
Primero hacemos una búsqueda de información. ¿Dónde vamos a hacer una búsqueda de información? En fuentes confiables. Segundo, vamos a leer. Mínimo 2, 3, 4. Va a depender de lo que estoy haciendo. Si es un trabajo final o es un ensayo, pues no voy a tener tiempo de leerme 20 referencias. Elijo 2 o 3, leo las referencias, tomo resúmenes y después me siento y escribo. Cuando me siento a escribir, las ideas me van a fluir de mejor manera. Voy a escribir, voy a traer mis resúmenes, voy a revisar mis resúmenes, voy a colocar donde tengo que darle crédito, donde yo hice una idea que sé que la dijo otro, hago todas mis citas y construyo las referencias al final del texto. ¿Cuáles van a ser esas referencias? Esas personas que yo cité. ¿Cómo las voy a organizar? Van a depender del tipo de documento. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar qué es un artículo de una revista, qué es un capítulo de un libro, qué es una ponencia, qué es un libro. Cada uno de esos tipos de documento tienen unos elementos que debo rescatar en una referencia. Por ejemplo, en un artículo debo rescatar los nombres, apellidos y nombres de los autores. En APA, ¿cómo coloco los nombres? La primera letra inicial, ¿sí? Pongo, por ejemplo, en este caso, apellido, coma, A, espacio, A, punto, coma, y así, y fulanito. Y la fecha de publicación entre paréntesis. El título del artículo seguido del nombre de la revista en cursiva, el volumen, el número y las páginas. Y el DOI si lo tiene. Entonces, esta es una manera como yo debo presentar esos datos si es un artículo. Por ejemplo, este es un artículo de una revista, ¿sí? Esta es como la primera página. Entonces, fíjense que aquí tengo un título. Este es el título del artículo. Estos son todos los autores. Recuerden, en APA, cuando yo cito, pongo Andrade Cubi et al. Pero cuando construyo la referencia, tengo que poner a todos los autores. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo, me dice que está en la revista Iberoamericana de Tecnología Post Cosecha. Me dice que es el año, me da el volumen, me da el número y este es el título de la revista. ¿Cómo voy a construir? Pues aquí ya tengo de parte, esto ya está hecho. Entonces voy a colocar Andrade Cubi, MJ, punto, coma, Valareso, en fin, todos los autores. Voy a colocar el año 2019, evaluación, este tipo. La revista ¿cómo va a estar? En cursiva. Ah, no, pero es que yo cogí la copia y la puse en mayúscula sostenida. No, usted tiene que darle una presentación coherente y normalizada a sus referencias. Es decir, es que como yo la encontré aquí en mayúscula sostenida, yo la copio y la pego acá. Y la otra la pone en minúscula. Y la otra revista, el otro artículo que encontré en otra revista, lo pone de otra manera. Ese trabajo está mal hecho, porque sus referencias no están siguiendo al final lo que está diciendo el estilo bibliográfico. Entonces, eso es importante. ¿Qué significa? Este es el volumen. Lo que va entre paréntesis es el número y ponemos coma y las páginas, de la 1 a la 15. Y si no tiene volumen, no se pone. Si no tiene número, no se pone. Si no hay páginas, no se agregan. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver este otro ejemplo. Este es otro ejemplo sacado de un artículo de una base de datos. ¿Qué he visto yo? Hay estudiantes que piensan que esto que dice al lado, al margen izquierdo, en la parte superior, Science Direct, es el título de la revista. No, esa es la base de datos. Este es el logo de la empresa, de Elsevier. ¿Cuál viene a ser el título de la revista? Esto que está acá. Este es el título, aquí me dice volumen, aquí me dice número del 1 al 2, es decir, que ese volumen
publicó un número, publicó 2 números en una sola entrega. Me pone las páginas y me pone el año. Aquí tengo un autor, digo, el título, perdón, ¿y cuántos autores tengo? Tengo 3 autores. ¿Cómo la voy a construir? Aquí por ejemplo, aquí se me fue una M de más, es Marcelis, coma, L, espacio, F, espacio, N, Jauelín y fulanito. Aquí, esta IVA es aquí. 1998, el título del artículo, título de la revista, ¿en qué? En cursiva. El volumen 74, números 1 y 2, las páginas 83 a la 111. Además tiene un DOI. ¿Cómo lo copio? Copio toda la página, todo el DOI. ¿Qué es el DOI? Es una URL fija. Esa URL no va a cambiar. Cuando yo copio esa URL en el internet, él me va a mostrar esta página. Para eso sirve el DOI. O sea, es un identificador que tiene mucho que ver con la web semántica. Ese DOI y el ORS y todo eso tienen mucha relación con esta situación de la web semántica y de todas estas cosas. Entonces, él me dice, pero es que no tiene DOI. Los elementos que no tiene, yo no los puedo inventar, los tengo que omitir, ¿cierto? Entonces, vamos a ver otra acá, artículos y los siguientes datos. Por ejemplo, no tiene volumen. Entonces, este es un artículo sin volumen, pero sí tiene número. Entonces, no pongo el volumen, pero el número sí lo voy a colocar entre paréntesis. ¿Qué significa eso? Que cuando venga un japonés, un chino, un hindú, vea mi referencia y de pronto él no maneja el español, en este caso está en inglés, no maneja el español, vamos a suponer que esto estuviera en español, él ya sabe que esto es un número y que estas son las páginas y que este es el año y que este va a ser el autor y que esto que está en cursiva es la revista. Entonces, eso es lo que hace que yo siga una estructura, que los elementos que permiten recuperar esa información sean más sencillos para esa persona. En este caso, no es un DOI, pero este artículo está en esta dirección. ¿Qué hago yo? Después de las páginas va a un punto y copio la dirección donde se encuentra este artículo. Si el artículo no tuviera páginas, como es este caso, entonces aquí tengo este es el autor, el año, que tengo el título, tengo la revista, el volumen, el número y no hay páginas. ¿Por qué no hay páginas? Porque seguramente esa revista es en línea y está en HTML y no está paginada como tal. Entonces, por eso no tiene páginas. Elemento que no tenga, lo omito, no lo tengo que inventar. Y por ejemplo, a veces nosotros tomamos referencias de magazines. ¿Qué entendemos como una revista o como un magazine? Son aquellas revistas de divulgación. Ejemplo, Semana. Semana no es una revista académica, como es, por ejemplo, la revista MDZ, temas agrarios, en fin, toda una serie de revistas. Semana es una revista de actualidad, que obviamente es escrita pues por personas, de periodistas reconocidos, políticos, tienen sus columnas, pero no son artículos académicos. Entonces, ¿cómo voy a citar yo a Semana? Semana, entonces, autor, voy a poner un año, un mes, el día, el título del artículo, el título del magazine, el volumen, el número, las páginas y la dirección. Pero es que Semana no tiene volumen, solo número. Bueno, pongo los datos que tenga, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que también resulta que hay un investigador muy prominente, él tiene un blog y a mí me sirve citar a ese blog para mi trabajo, entonces yo también lo puedo citar. ¿Quién va a ser el autor? Pues el que escribió ese artículo en ese blog. O sea, aquí es muy importante
no, pero es que como yo puedo citar un blog, yo puedo citar cualquier blog que encuentre. No, hay que evaluar la información que me sirve a mí para sustentar mi trabajo académico. Entonces, ¿cuándo voy a citar yo un blog? Cuando resulta que yo estoy haciendo un trabajo de inteligencia artificial y yo sé que un profesor eminente de X universidad, él tiene un blog y en ese blog él da opiniones muy importantes sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿qué estoy analizando? La autoridad. Que ese blog sea realizado por alguien que tenga autoridad en el tema. ¿Por qué? Porque hay muchos gente que tiene blog, pero no son autoridad en el tema. Yo puedo tener un blog, cualquiera puede tener un blog, pero no necesariamente yo soy autoridad en ese tema. Entonces, siempre tengo que evaluar la información. No es que porque puedo citar un blog, puedo citar a cualquiera. No. Tenemos que evaluar la autoridad. Pero es que fíjese que esa nota en ese blog es por allá como de 2002. Y resulta que ya lo que está en ese blog ya está superado. Y ese blog, pero yo lo quiero citar porque es que yo simplemente tengo que juntar más citas y más citas porque es que al profesor le gusta que yo cite. No, porque si lo que dice en ese blog ya se superó, usted tiene que buscar información actual. Porque entonces usted está llenando su artículo, su trabajo académico, su tesis, de un montón de información irrelevante, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a citar un blog? Que sea actual, que yo pueda identificar quién hace esas entradas, que yo sepa quién es, que tiene una autoridad, y que esa persona en realidad sea reconocida y sea una autoridad. Si yo estudio, qué sé yo, educación física, y yo estoy haciendo un trabajo académico y en ese trabajo académico yo en ese trabajo académico que yo estoy haciendo, pues resulta que ese entrenador es muy reconocido en esa área, no sé, de baloncesto, yo qué sé. Entonces lo voy a citar. Pero sabemos que hay mucha gente ahorita que está muy de moda tener canales de YouTube, tener un blog de alimentación. Bueno, y esa persona que tiene todos esos consejos será nutricionista. No es nutricionista. Es simplemente un amateur, un amante de eso. Y le dio por hacer un blog. No es una autoridad. Entonces yo no puedo ponerme a citar todo lo que dice esa persona porque esa persona no ha hecho un trabajo académico ni científico para decir que comer pepino en ayunas adelgaza, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y ser muy cuidadoso. Entonces, ¿qué datos puedo tener? Autor, año, mes, día, título del artículo, nombre del blog y la dirección de ese blog. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de un artículo. Entonces, Ortega JR, 2020, abril 10, luces y sombras, semana, 1980 y la dirección. Él dice, en semana aparece edición, no número. Yo interpreto la edición como un volumen, no como un número. Aquí hay algo muy importante. Lo que yo les pido es que yo le puse a esto que cuando entraran no tuvieran el volumen, pero parece que no lo agarra, entonces no desactivan el volumen. Por favor, cuando ingresen, desactiven el volumen. Entonces, fíjense que acá hay algo muy importante. Cuando ustedes van y revisan el manual de APA en inglés, los nombres de los meses, los nombres de las nacionalidades, van la primera en mayúscula, pero en español no. Entonces yo voy a poner 2020, abril. Si fuera en inglés, tendría que poner la A en mayúscula. Pero como esta referencia está en español, yo tengo que usar también las reglas ortográficas del español, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo esta entrada de este blog, Velázquez Ruiz M, la entrada que él publicó. Ustedes saben que en un blog está la fecha de publicación de esa entrada.
2020, abril 15, la pedagogía para la paz, que por ahora no ha sido en Colombia. El blog se llama Desmarcado y esta es la dirección. Entonces, fíjense que, ¿de dónde tomé yo este blog? En los periódicos, por ejemplo, en El Tiempo tiene unas sesiones que dice blog. Y ahí uno encuentra unas sugerencias que son unos blogs que el Tiempo administra. Uno le puede hacer la solicitud al periódico para que ellos evalúen si uno quiere que el blog de uno forme parte del periódico de ellos. Ellos deciden si sí. Entonces hay un poco de personas que tienen un blog en El Tiempo. Entonces esa también puede ser una fuente para yo buscar en mi tema si hay algún blog. Entonces yo puedo entrar al periódico y puedo ver qué blog hay, qué artículos están publicados en algún blog que puede ser de mi interés. Ahora vamos a ir a otro ejemplo, que es la referencia de libro. Tengo libro con un autor. Tengo un libro con más de un autor. Tengo un libro con editor en varios volúmenes. Tengo libro con editor y libro en versión electrónica. Ahora, me van a decir, ¿y qué es un editor? A veces, en el mundo académico, en nuestros días, hay un fenómeno y es que yo soy un profesor y yo quiero publicar un libro. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a publicar un libro sobre variedad de peces en el Caribe colombiano. Pero yo sé que Penganito es especialista en X pez, Menganito en otro, Sutanito en otro. Entonces, ¿yo qué hago? Invito a unos 10, 15 investigadores que sé que son especialistas en algún tipo de pez o en alguna familia, no sé, y los invito a que participen en mi libro con un artículo. Entonces yo soy el editor. ¿Qué voy a hacer yo? Yo fui la que decidí el título, seleccioné quiénes eran, ellos me mandan los capítulos, yo los reviso, verifico, no sé qué, consigo los recursos, miro cómo voy a publicar el libro, hago toda la compilación, le hago una presentación, muchas veces yo también participo con un capítulo, pero yo soy la editora de ese libro, es decir, ese libro está formado por varios capítulos que están escritos por varios autores. Entonces, a eso se refiere cuando es un editor, ¿cierto? Entonces, cuando es un autor, entonces tengo que poner el apellido, entonces si nos damos cuenta, siempre una referencia tiene un nombre, ¿sí? Que puede ser un nombre de un autor o puede ser una institución. Ahora vamos a ver las de alguna institución. Entonces, apellido, coma, y las iniciales del nombre. Ah, pero es que eso no tiene un nombre, tiene dos apellidos. En el caso de nosotros que somos de apellidos compuestos, entonces pues ponemos, aunque en APA ponen el primero, yo por ejemplo soy una que pienso que debo rescatar los dos apellidos, ¿sí? ¿Por qué APA pone nomás uno? Porque en el mundo anglosajón la gente solo se firma con un apellido. Voy a colocar el año, el título. Entonces, fíjense, cuando es una referencia de un blog, de un artículo de revista o de un magazine, el título del blog, de la revista, ya sea revista académica o revista de divulgación o general, es la que va en cursiva. Cuando es un libro, ¿qué va a ir en cursiva? El título. Va a ir la edición y la editorial. Ya aquí no ponemos el lugar. Ustedes me van a decir por qué. Porque las editoriales, el mundo es globalizado. Entonces hay editoriales que tienen sede en Bogotá, México, Buenos Aires, no sé qué. Entonces, para no complicarse, quitan eso y ponen simplemente editorial. Entonces es muy sencillo. Hacer la referencia de un libro es muy sencillo. Los apellidos, nombre, año, título, edición si la tiene. Ah, ¿no tiene edición? No se pone. Y la editorial. Si tengo un libro con más de un autor, entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. Hay alguien que le está haciendo la presentación rayas. Le agradecería por favor que no muevan la presentación.
porque la han llenado de rayas. Entonces, yo estoy presentando y me desconcentro. Solamente escuchen, no se pongan a mover nada, por favor. Entonces, ¿qué tengo aquí? El título de la editorial. Es decir, este no necesariamente tiene que tener edición. Ahora, tengo un libro que tiene editor, pero que además tiene varios volúmenes. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo pongo a los editores? Y yo estoy citando el libro, los 3 volúmenes. ¿Cómo lo hago? Apellido, los apellidos, los nombres, está ahí, y la abreviatura de editor. En este caso, ¿tengo cuántos? Tengo 2. Tengo que poner esta abreviatura en plural. Le voy a poner una abreviatura, tiene un punto, cierro el paréntesis, punto, voy a poner el año, el título en cursiva, los volúmenes. En este caso, estamos suponiendo que tiene 1 a 3, pero puede tener 1 a 10, puede tener 2, 1, 2, o sea. Y luego voy a colocar la editorial. Si es un libro que es simplemente un solo título, un solo volumen, pues no tengo que poner ese. Entonces simplemente voy a poner los datos, apellido, es un solo editor, ya no voy a poner la editores, sino editor, elimino el plural, el año, el título y la editorial. Si es un libro en una versión electrónica, entonces voy a tener el apellido, los datos del nombre, el año, el título, la editorial y la dirección. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, fíjense, aquí tengo el ejemplo con un autor. Tengo el apellido, coma, R.M, entre paréntesis el año. El título. Tengo el título. Tengo el título ¿en qué? En cursiva. Y la editorial, ¿sí? Tengo un libro con editor en varios volúmenes. Entonces aquí tengo Harris. Miren que tengo las iniciales. Las iniciales no van juntas. Siempre llevan un espacio. Graham, coma S y Urdan, aquí me faltó la coma T, editores. Punto 2012. Punto. Aquí dice APA. Aquí me dice volúmenes del 1 al 3 y me dice que la editorial es la American, Libro con editor. Aquí es con varios editores, pero que tiene un DOI, por ejemplo, en este caso. Entonces, pongo todos los editores. Recordemos, cuando hacemos la referencia bibliográfica en nuestro listado de referencias al final del trabajo, sí debemos poner a todos los autores. Cuando los citamos, en este caso que por ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5, cuando los citamos vamos a poner Torino et al. Pero aquí no, aquí tenemos que poner a los 5, o a los 6, a los 7. EDS, punto, 2019, el título, ¿en cómo va el título? En cursiva. La editorial y el DOI o la página URL de ese libro. Acá, por ejemplo, este es un libro que esta es la portada. Fíjense, está la cubierta. ¿Cómo hago yo la cita de un libro? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Yo tengo un libro. El libro tiene una cubierta. O sea, yo tengo que como profesional que me estoy formando, yo tengo que identificar las partes de un libro. Esto es una cubierta. Esto es una cubierta. La pasta, la cubierta, ahí aparecen unos datos, ¿cierto? Pero cuando yo entro al libro va a tener una portada. ¿Cuál es la portada del libro? Esta es la portada del libro. ¿Cómo sé yo que esta es la portada? Normalmente detrás de la página de la portada está la página de derechos. ¿Qué es la página de derechos? Donde aparece cuál es el ISBN, quién fue la editorial, si tiene un título original, todos esos datos. Entonces, cuando yo voy a construir una referencia bibliográfica, yo tengo que saber identificar quién es el autor, cuál es el título, quién fue la editorial. Entonces, por ejemplo, en este caso,
En este caso, el libro tiene, esta es la cubierta y la página de derechos es esta. Lo único que me dice la página de derechos es el autor. Me da fotografías, comité editorial, coordinador. Entonces me van a preguntar, yo tengo que poner el fotógrafo. No, usted va a poner el autor. Usted le va a dar créditos a ese autor. Entonces, ¿cómo lo va a poner? Él se llama Deras Flores. Yo supongo que Deras es un apellido, Héctor. Entonces va a poner, le tengo que poner ingeniero. No, se le va a poner Deras Flores, H. 2006. El 2006 no está aquí. Lo tomé yo de alguna parte del libro porque los datos no son tan claros. Y así nos vamos a encontrar con muchos libros. ¿Cómo se llama esto? Guía técnica, el cultivo del maíz. Este es el título y este es el subtítulo. Entonces separo guía técnica, el cultivo del maíz. ¿Quién es el autor? De acuerdo con lo que leí yo, es el ICA y está en esta página. Entonces, ¿qué hago yo? Esta es mi cubierta, yo tengo que identificar mi portada. Es fundamental, porque a veces las cubiertas no son iguales a la portada, a veces difieren de los datos, o a veces los datos son más claros en la portada. Y irme a la página de derechos y ahí normalmente aparece el año de la editorial y de ahí tomar los datos. Este es otro libro. Este, por ejemplo, es mucho más completo. Esta es mi cubierta. ¿Qué tengo aquí? Autor, edición, título y la editorial. Esta es la portada. Fíjense que en la portada nuevamente aparece, se repite, título, tercera edición, el autor, que en este caso no es un autor, sino que se dan cuenta, editor, y la Universidad de California. Entonces aquí me pone la página de derechos es esta. Me dice que esta es la tercera edición, que es del 2002. Me dice que el PDF es la tercera edición del 2011, pero yo estoy revisando es la tercera edición, no estoy en el PDF. Entonces, ¿cómo voy a construir esta referencia? Voy a colocar Acader, A.A, entre paréntesis, el año, que va a ser 2002, cierro paréntesis, punto, este título en cursiva, punto, la tercera edición, y luego que voy a colocar es Universidad de California y Agriculture, todo eso. Entonces, fíjense que hacer la referencia bibliográfica de un texto es sencillo. ¿Qué tengo que saber hacer? Identificar los elementos. Ahora, resulta que yo no leí todo el libro. Yo leí a María Camila, por favor, ¿será que puedes? Listo, porque no logré, no me deja ponerte en silencio. Entonces, fíjate, acá en referencia de capítulo del libro, resulta que yo cuando hago la referencia a un capítulo del libro, pero es que yo no me leí todo el libro, yo solamente leí el segundo capítulo. Entonces usted no puede citar todo el libro, usted se leyó el segundo capítulo. Usted tiene que hacer una referencia del capítulo que se leyó. ¿Cómo va a hacer esa referencia? Ese capítulo va a tener un autor. Ese capítulo tiene un título. Y además de eso, normalmente cuando yo leo un capítulo, en este caso, puede ser que tuvo un editor, tuvo el título del libro y yo voy a colocar en paréntesis la página de inicio y final de ese capítulo, o sea, de este capítulo. ¿Qué va a ir en cursiva? El título del libro, no el título del capítulo. Pero ¿y por qué el título del libro? Porque es el que tenemos que resaltar. Porque si yo de repente quiero recuperar esa referencia, si ustedes ponen el título del capítulo en cursiva, ¿qué va a pasar? Que uno se va a confundir. Entonces, lo que yo tengo que tener claro es esto. Y la editorial. Entonces, vamos a aquí. Esa es la cubierta del libro. ¿Sí? Aquí están todos los datos.
Y aquí tengo un capítulo, el capítulo 3. Este es el autor y este es el título. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a colocar el apellido, que es Eiravide, GH 2010. Ah, pero es que en APA él tiene el Guillermo H, entonces yo le voy a poner Guillermo H. No, en APA hay que poner los nombres, solo las iniciales, porque si ustedes lo cambian, entonces van a poner unos con iniciales y otros sin iniciales, pues eso está, ese estilo bibliográfico está mal aplicado, y por eso pueden tener una nota menor, o devolverles el artículo. Entonces, ¿cómo se llama el capítulo? Mejoramiento genético del maíz. Fíjense que el que vendría a ser el editor, que viene a ser se llama, acá está. ¿Quién es el editor? Aparte de que él es el autor, también es el editor de este libro. Es decir, que ese libro tiene varios capítulos. Entonces voy a poner en G, ya cuando yo coloco al editor, ya no lo pongo apellido, coma, nombre, sino que voy a colocar las iniciales del nombre, el apellido, editor, porque no tengo sino uno, manejo el cultivo del maíz, que es el título del libro, las páginas en las que está este capítulo dentro de este libro, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y la página donde está ese libro. Entonces, fíjense qué es lo que tengo que saber identificar, los elementos, ¿cierto? Y ponerles un orden y siempre mantener lo que me dice el estilo. Ahora, a veces cuando trabajamos, cuando hacemos un trabajo académico, a veces consultamos alguna referencia de la Wikipedia, porque resulta que la referencia de la Wikipedia me sirve, pues es importante. Ayer en la capacitación de la base de datos JSON, yo les mostraba cómo JSON tiene unas entradas creadas sobre informaciones en sustentabilidad, sostenibilidad, que ellos ponen referencias de la Wikipedia, entradas de la Wikipedia. Entonces, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo yo puedo citarlo? Yo puedo poner el término, punto, voy a poner el año, el mes y el día en Wikipedia y la página y la dirección de donde está esa entrada. Hay entradas en la Wikipedia muy buenas, ¿sí? Entonces, yo también tengo que saber evaluar la información. O sea, yo no, no, pues es que la señora esa que me dio una capacitación virtual dijo que yo podía usar a Wikipedia. Yo puedo coger un trabajo y hacerlo todo con Wikipedia. No. ¿Cuándo voy a usar yo la Wikipedia? Yo tengo que verificar la entrada a la Wikipedia. Hay entradas de Wikipedia, aunque en Wikipedia ha mejorado muchísimo. Mirar, normalmente la entrada tiene hasta referencias bibliográficas. Normalmente está sustentada, le ponen una página web, no hay errores ortográficos. Entonces, eso lo tengo que mirar. Por ejemplo, si ustedes revisan la entrada de COVID-19, es muy buena la entrada. Esa entrada te muestra hasta estadísticas del número de casos, número de muertos, no sé qué. Entonces, vamos a suponer que yo consulté COVID y miré ahí las estadísticas y miré qué es lo que me dicen. Entonces yo pongo COVID, que es la entrada a la Wikipedia, el término, punto, 2020, abril 17, en Wikipedia, y la página de la dirección donde encontré ese COVID-19. Entonces, también esta es una referencia cuando yo tengo que referenciar un organismo oficial, llámese la FAO, llámese el Ministerio de Salud, llámese el Instituto Nacional de Salud, en fin. ¿Qué voy a colocar? El nombre de la institución. Aquí diría el año, el título del documento, el país, punto, el editor y la dirección, ¿sí? Un ejemplo, Ministerio de Salud, punto, sistema de monitoreo, aunque acá acá por ejemplo a mí me faltó Colombia, porque el Ministerio de Salud hay en muchos países, yo tendría que haber puesto aquí, Colombia, Ministerio de Salud, aunque bueno, aquí está. Entonces, Ministerio de Salud, punto, 2013,
Sistema de Monitoreo y Evaluación al Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Se dan cuenta que cómo va el título en cursiva, ¿cierto? Entonces, mi título va en cursiva. Colombia, recordemos que es país, ¿y quién es el editor? Viene a ser el Ministerio de Salud. Y la página. Esta página, la URL, ocupa 4 renglones. Entonces, cuando yo coloco una referencia de ese estilo, con una URL de 4 renglones, pues se ve muy feo. Se ve, además es más grande la dirección que lo que ocupa el espacio de la referencia. Entonces, en Internet hay unas páginas para recortar las direcciones web. Esta es una sugerencia. ¿Qué hago yo? Copio la dirección, la pego y él me la pone más pequeña. Ay, pero me la cambia. No, no se la cambia. Cuando usted pega esa dirección en el Internet, le muestra toda la cadena al chorrero, pero le va a ayudar a que sus referencias se vean más presentables. Aquí tenemos otra referencia. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La gente acostumbra a poner FAO, pero pues yo pensaría lo ideal, porque en APA no encontré ejemplos donde me diga que puedo poner abreviaturas. ¿Cómo se llama la FAO? Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Punto. 2019, punto. ¿Cómo se llama el documento? El documento tiene todo este título. ¿Quién es el editor? Aquí yo coloqué FAO y coloqué la página en la que está ese documento. Si fuera Naciones Unidas, coloco el año, coloco el título del documento, Naciones Unidas, ONU y la página. Entonces, ese es otro ejemplo pues de referencia de organización. Aquí tenemos, este es el documento. Fíjense que aquí tengo, este es la cubierta, ¿sí? Esta es la portada del libro y esta es la página de derechos. Recuerden, esta página, esta del centro, va en la parte de atrás de la portada. Generalmente, que no tiene portada, entonces si el libro no tiene portada, usted tiene que tomar los datos pues de la cubierta, pero normalmente un libro debe tener una portada. Entonces fíjense que aquí tengo el título, ya sé que es la FAO, fíjense que aquí lo coloca completo, pero recuerden, estos organismos tienen sus nombres no solo en inglés, sino en francés, en portugués y en español. Entonces lo indicado es que yo use el nombre que le corresponde a mi idioma, ¿cierto? Porque ellos tienen los distintos nombres. Fíjense que acá está el ISBN, está todos los datos de publicación, ¿cierto? Entonces, ¿dónde debo yo ir a revisar mi información? A la portada y a la página de derechos, donde voy a poder rescatar. ¿Qué voy a estar rescatando aquí? El año, aunque aquí el año también aparece. Pero hay en muchos libros que no aparece ese elemento, que me tengo que venir a buscarlo en la página de derechos. Bueno, entonces acuérdense, hemos revisado artículos de revistas académicas, de magazines, de blog, una entrada de Wikipedia, un libro publicado por un autor, un libro con editor. Tenemos un libro publicado por un organismo, ya sea gubernamental o de estos organismos internacionales. Y además de eso, yo también puedo usar las ponencias, ¿sí? Hay ponencias que son presentadas. Tengo varias, digamos, yo puedo citar la ponencia el resumen de una ponencia. A veces hay ponencias que encontramos y lo único que encontramos es el resumen. Pero resulta que lo que dice el resumen a mí me puede servir para darle, pues para poder argumentar o decir que ya hay un trabajo que se ha hecho en ese caso. Vamos a suponer que yo estoy buscando en el asunto del mercurio, encontré una ponencia que me dice que el mercurio se ha investigado en el río Putumayo, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese resumen que encontré me va a servir para decir en mi revisión de literatura
que además de que el mercurio se ha investigado en otros ríos en Colombia, en el Putumayo se hizo un estudio, ¿sí? Puedo encontrar la ponencia que ya ha sido publicada en un evento como tal, una monografía o un procedio, pero también puedo tener la presentación solo el PDF, el PowerPoint, ¿sí? No encontré sino el PowerPoint, no encontré el texto de la ponencia. Entonces, si tengo la ponencia que forma parte de un congreso ya publicado, que puede ser virtual o puede ser en papel, entonces, esa ponencia tiene unos autores. Esa ponencia se presentó en un evento que tuvo un año, un mes y que fue de un día a tal día. Además, esa ponencia tiene un título y el evento, ¿sí? El evento tiene un nombre, tuvo una ciudad, un país y puede ser que esa ponencia esté en algún sitio en internet. Entonces, el nombre del evento, ¿qué le voy a hacer yo? Al nombre del evento lo voy a poner en cursiva. ¿Y por qué? Porque es que la ponencia está dentro de esa publicación, ¿sí? Entonces, si yo quisiera buscar esa publicación, pues esto es lo que me va a dar un poco más de luz. El resumen de la ponencia, entonces, es muy similar, solamente que entre corchetes yo voy a especificar que es el resumen de la ponencia, es decir, que yo no pude acceder al texto completo, ¿sí? Tiene estos mismos elementos, solamente que yo le agrego esto. Y si es una presentación, va a ser los mismos elementos del primero, solamente que ¿qué voy a agregar? Presentación de conferencia. Entonces, ay, ¿qué hice? Espérenme en un momento que me fui al final. Acá está. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo. Yo tengo acá, este es un evento. Aquí tengo la página. Dentro de este evento, o sea, en este evento se presentó esta ponencia, ¿sí? Entonces, todas las, digamos, las páginas iniciales de todas las ponencias tienen esta página, ¿sí? ¿Quiénes son los autores? Fíjense que aquí aparece. Son 4 autores. Cuando yo cite a este documento en mis referencias, ¿yo qué voy a hacer? Yo solo voy a colocar el primero, voy a colocar a Congo tal. Pero cuando construya mi bibliografía al final del documento, pues sí tengo que poner a los 4. Entonces, Congo, coma, CD. Aquí, ahí tiene que haber espacio. Coma Mejía, coma, en fin, pongo a los tantos autores. Este evento, ¿cuándo se hizo? En el año 2018, en noviembre 21 y 22, noviembre 21 y 22. ¿Cómo se llama? Se llama Sistema Silvopastoril, ¿cierto? ¿Cómo se llama el evento? Se llama así. Fíjense que dice primer. Entonces pongo, no voy a poner el primero en romano, sino que pongo primer Congreso Internacional Alternativas Tecnológicas, lo voy a poner en cursiva. ¿Dónde se hizo? ¿En qué ciudad? En Orellana, Ecuador. Entonces voy a poner la ciudad, el país y la página donde está esa ponencia. Entonces, así es como voy a construir yo mi referencia. Que siempre tengo que identificar los autores de la ponencia, el título de la ponencia, en dónde fue presentado y en qué fechas. Ahora, ¿por qué es importante saber el año y las fechas y que si es el primero, el segundo, el tercero? Porque esos congresos no se celebran siempre en el mismo lugar, se celebran en diferentes lugares y los organizan diferentes instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que no necesariamente todos los congresos que se publican van a la misma página, sino que quedan en diferentes instituciones. Entonces, por eso es importante uno tener todos estos datos, porque si no está publicado en internet, por lo menos uno poder saber si lo puede solicitar a algún colega que esté en esa institución, en fin, son una serie de situaciones que uno tiene que tener en cuenta. Y que para eso es que uno, recuerden, el sentido de poner las referencias bibliográficas o los motivos es, una,
reconocer el trabajo que han hecho otros. Y segundo, permitir que otros puedan recuperar esas referencias y que puedan ir a las citas que yo usé para elaborar mi documento. Eso no significa que porque yo ponga las citas completas de lo que yo he hecho, no me vayan a citar a mí. Seguramente sí, pero yo tengo que darle crédito a los otros y tengo que, es una cuestión ética. Es una cuestión ética y recordemos que cuando nosotros no hacemos esto, estamos cometiendo un delito y se llama plagio académico y puede acarrear una cuestión penal. Yo puedo ser expulsado de una universidad, de un trabajo, de un cargo público por plagiar. Puede ser que plagié por desconocimiento, porque no sabía hacer una cita, pero a la hora de ver, eso no es lo que le interesa al abogado que me demande o al que me demanda. Me van a culpar y yo voy a tener que hacer toda una defensa. Entonces, para evitarnos esos bochornos que a veces le pasan a los políticos también, pues tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Aquí tenemos una referencia y una tesis. En este caso son, por ejemplo, tenemos dos. Acá esta coma no va, pero tendríamos autor, coma, a, y el segundo autor, el año, el título de la tesis, que va a ir en qué, en cursivo. La tesis va a ser de pregrado, de maestría, doctorado. Coma, nombre de la universidad, y cierro. Nombre del repositorio, base de datos donde se descargó la tesis, y dónde está disponible esa tesis. Este es un ejemplo. Este es el autor de esta tesis, este es el título, esta es la universidad. Entonces, ¿él cómo se llama? Él se llama Samayoa Ruano, P espacio D. La tesis, ¿cuándo se hizo? 2010. ¿Cómo se llama la tesis? No vamos a coger y copiamos todo esto y lo pegamos todo en mayúscula sostenida. No, ustedes tienen que ponerle un formato adecuado a la referencia, ¿sí? Ahí hay que bajar un poco el nivel de confort y la pereza. Entonces, copio el título de la tesis, lo voy a colocar en cursiva. Esto es una tesis de pregrado, coma. ¿Quién es la universidad? Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cómo se llama donde la descargué? Se llama Centro de Descargas y la página. Igual que el caso anterior, era una página enorme. ¿Qué hice yo? Fui a la aplicación que les mostré, que es una página en internet, copié la dirección y él lo que me hace es ponérmela pequeña. Ahora, resulta que yo encontré esa tesis en el repositorio de la Universidad de Córdoba, que le pongo repositorio institucional. Usted ya está diciendo que la tesis es de la Universidad de Córdoba, entonces usted no va a repetir aquí otra vez en mi Córdoba, se pone repositorio institucional. Entonces ya se da por hecho que esa tesis está en el repositorio institucional de esa universidad. Ah, la encontré en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues si la tesis es del pregrado, está publicada justamente en el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, pues usted va a poner repositorio institucional. O como se llame, digamos, la plataforma donde está de toda la información donde se almacenen, se reúnan las tesis y trabajos de grado de las universidades. ¿Qué otra referencia tenemos? De un mapa, ¿sí? A veces necesitamos citar un mapa. Un mapa pues tiene un cartógrafo, un creador que hace ese mapa. Entonces tenemos el creador del mapa, ese mapa normalmente debe tener un año, tiene el título del mapa, una descripción, una escala, una serie y una editorial. Ahora, puede ser que un elemento de estos no estén, entonces los tengo que omitir. Este es un mapa electrónico, entonces tengo el creador, tengo el año, mes, día. Nosotros podemos citar los famosos mapas del Google, ¿sí? Entonces podemos hacerlo, título del mapa, descripción, editorial. Entonces, un mapa impreso. Entonces, ¿quién es el creador? Es esta institución. Lo creó en 1942. El mapa se llama así. La descripción es un mapa. Y aquí están la escala,
unos datos de la serie y me dice que está hecho en Washington por este instituto. Si fuera un mapa electrónico, entonces pondría que este es un mapa geológico que lo encontré en 2014, febrero 5, que está aquí, ¿sí? Se llama así, la escala es esta y es un mapa y la dirección. Esta es una página web, este es el ejemplo de una página web, entonces, ¿qué voy a colocar? Nombre de la página y la dirección web. En este caso, APA-Style, y pongo la dirección de esa. ¿Cuál fue la bibliografía para hacer esta presentación? Pues es esta, ¿no? Siguiendo el estilo APA. Entonces, la semana que viene, el 30 de abril, a las 10 de la mañana, uno de los proveedores de una base de datos que se llama El Libro, que es una base de datos que reúne libros en español, ¿sí? Y que es multidisciplinario. Encontramos libros en todas las áreas. Entonces, esta persona va a darnos una capacitación sobre cómo funciona esta base de datos. Entonces, los invito para el jueves 30. La semana del 4 de mayo vamos a tener 2 capacitaciones. Estas capacitaciones nos las van a dar en Embase, que es una base de datos especializada en ciencias de la salud. Pero recuerden que al final todas las áreas se solapan también con las áreas de la salud. Es una base de datos que tiene unos filtros y es una base de datos muy interesante. Esa capacitación nos la va a dar una persona especializada del Sevier, que es la casa editorial, de Reapsis, que es una base de datos especializada en el área de química, que no solo nos permite recuperar documentos, sino que podemos recuperar información de sustancias y reacciones químicas. También la semana de mayo, esa primera semana de mayo, otro capacitador, digamos, especializado de esa casa editorial, nos van a brindar la capacitación. Va a ser virtual. Yo estoy esperando que ellos me manden los enlaces. Yo hoy o mañana les mando la información del libro porque ya está agendado. Ahora, algunas personas me han preguntado por WhatsApp que si repito esta capacitación, que si la puedo hacer en horas de la tarde. Lo que voy a hacer es programar esta capacitación un poco para darle la oportunidad a otras personas que de pronto no pudieron estar en horas de la mañana, tal vez el otro miércoles, el miércoles 29, en horas de la tarde, ¿sí? Entonces yo les estaré enviando hoy o mañana les envío la información del libro para que ustedes la conozcan. Es una base de datos muy buena porque me permite descargar cierto número de páginas por un libro, leer en línea un libro completo. Entonces a veces decimos, no, en la biblioteca todo está viejo, pero no usamos los recursos. Entonces, cuando hay presencialidad, no aprovechamos los computadores que hay, el internet que hay, con las dificultades que haya, pero no lo aprovechamos. Y cuando no tenemos el acceso, entonces nos quejamos porque no lo tenemos. Entonces, la invitación es a que usen los recursos, a que si alguno de los profesores quiere que sus estudiantes de seminario, de grupo, de lo que sea, tomen un curso virtual, se les hace, solamente escriban un correo a biblioteca@correo.unicordoba.edu.co, sugieran un día y una fecha y se hace. No hay ningún problema. Que no estemos presencial no significa que no podamos brindar un servicio. Muy bueno. Ya estamos para eso. Que en mayo se acaban las clases, entonces que ya no va a haber más nada. No. Nosotros los otros funcionarios no estamos de vacaciones. Yo seguiré en la dinámica de seguir aportando y seguirles ofreciendo este tipo de espacios, ya sea que no los haga yo, sino los mismos proveedores, pero que me parece muy valioso porque son espacios que estoy viendo que muchos profesores están aprovechando y eso en verdad me alegra mucho porque ustedes son esos multiplicadores. También pues invitarlos a que revisen
la página de APA, que es súper completa. Si uno no sabe inglés, los ejemplos son muy sencillos de entender. No necesariamente uno tiene que saber inglés para entender los ejemplos que están ahí. Se las voy a copiar también, porque es la página oficial de ellos. Y también ahí se pueden revisar las estadísticas. Muchísimas gracias, Cris. No, a ustedes por aguantarme a mí. Excelente, excelente. Bueno, chao. Gracias.